Hoy vamos a analizar un documento bastante particular. Nos llega de una entidad que se hace llamar Casa Fractal. Sí, Está fechado en enero de 2026 y su título ya es toda una declaración. Truno, mucho más que un poder. vaya título. Y lo curioso es cómo lo clasifican ellos mismos. Realidad que supera ficción. Y afirman usar una metodología de sospecha honesta. Suena interesante. La verdad es que sí. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en sus ideas, que son, como poco, desconcertantes. Totalmente. Y no se andan con rodeos, ¿eh? Van directos al grano. La tesis central que plantean es que el fenómeno político al que apodan truno Truno, sí. no es la enfermedad, sino, y esto lo cito, el termómetro que marca la fiebre. Es un síntoma de algo mucho más profundo. O sea, que no es el origen del problema. Exacto. De hecho, dedican un párrafo entero a justificar el apodo. Dicen que llamarlo por su nombre le da una solemnidad que no merece. En cambio, Trushno, bueno, lo humaniza, lo convierte en una caricatura. En algo que se puede ridiculizar. Justo. Lo describen como un acto de libertad a través de la sátira. Es una perspectiva potente esa, usar la sátira como un acto de libertad. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan. El análisis tiene una estructura muy clara. Sí, en 3 partes. Empezaremos por un lugar, la verdad, inesperado. Groenlandia y su papel en la geopolítica. Luego, intentaremos entender a la figura central a través de lo que llaman la ingeniería del depredador. Que tiene tela ese concepto. Y terminaremos con una idea que a mí, por lo menos, me da escalofríos. Armas silenciosas para guerras tranquilas. Y cómo nos afecta a todos. Pues empecemos por el hielo, si te parece. El documento presenta el tema de Groenlandia como un mensaje de poder, y la imagen que usan para abrir el capítulo es inolvidable. Sí, es muy gráfica. La describen como una figura caricaturesca de Trusano, con su pelo naranja inconfundible, Claro. plantando una bandera estadounidense sobre un iceberg. Pero el iceberg no es de hielo, ¿No? es una bola gigante de helado de pistacho que se está derritiendo, y a su alrededor flotan más pistachos como si fueran témpanos. Es una imagen que se te queda grabada, entre lo absurdo y lo siniestro. Lo fascinante es cómo el análisis nos ancla inmediatamente en la realidad para que no pensemos que esto es una locura. La idea de comprar Groenlandia, tiene una historia. No es nueva, ¿verdad? Para nada. Nos recuerdan 2 momentos clave. En 1917, Dinamarca vendió las Indias Occidentales danesas a Estados Unidos. Ya hay un precedente de transacción. Ya. Y más directamente, en 1946, el presidente Truman ofreció $100 millones por Groenlandia. O sea, que la idea de que el territorio es un activo, algo que se puede comprar y vender en el mercado geopolítico, no es para nada una excentricidad moderna. Para nada. Ya estaba instalada en la mentalidad de ciertas potencias. Y sobre esa base, el documento traza una cronología a la que llama el Manual de la Profecía Pop. Es un patrón de normalización. ¿Cómo funciona ese patrón? En 2019, la idea de comprar Groenlandia se lanza como un globo sonda, casi una broma. La reacción global es de risa, de incredulidad, Recuerdo perfectamente las noticias. claro. Pero ahora, en 2026, la perspectiva que nos dan es que ya no es ninguna broma. Se ha transformado en una estrategia de tensión, justificada con argumentos serios de seguridad nacional, citando la presencia de China y Rusia en el Ártico. Y el patrón que mencionas es broma, luego debate, después realismo y finalmente firma. Es como si primero se testeara la idea en el espacio cultural. Exacto. Y una vez normalizada, se traslada al espacio político. ¡Qué sutil! Precisamente. Y según una tabla que incluyen, Groenlandia es el objetivo perfecto. Cumple todos los requisitos. ¿Cuáles son? Es estratégica, por el control de bases y espacio aéreo. Es abierta, por las nuevas rutas del Ártico. Es rica en minerales críticos. Está, y esto es clave, prácticamente vacía. 56.000 habitantes, creo. Sí, lo que para ellos implica poca resistencia interna. Y finalmente es dependiente de Dinamarca, a la que califican de intermediario débil, incapaz de oponerse. Aquí es donde el análisis se pone realmente incómodo, porque el texto subraya lo que llama el detalle inconveniente. La invisibilidad del pueblo inuit. Exacto. Argumentan que en todo este gran debate sobre recursos, estrategia y dinero, los habitantes originales, que llevan ahí milenios, dejan de ser un pueblo para convertirse en un... En un trámite administrativo,
Es brutal. Es una frase terrible. Y lo visualizan con una gráfica de jerarquía de invisibilidad. En un eje está el poder de decisión, en otro los actores. Bajo la pregunta ¿quiénes importan?, los inuit aparecen con un 0,1% de visibilidad. Pasan de ser el corazón del territorio a ser un apéndice en un contrato. Vale. Esa idea de hacer invisible a un pueblo para facilitar una transacción parece sacada del manual de la figura que estamos analizando, lo que nos lleva directamente a él. Hablemos de esa ingeniería del depredador. Sí, dividen su formación en 4 actos, como si fuera una obra de teatro. El acto 1 lo titulan La fábrica, y se centra en su padre, Fred Trump Sr. Y la forma en que lo describen es muy dura. No lo presentan como un padre. No en absoluto, sino como una estructura de control. Y el ejemplo que ponen es la historia de su hermano mayor, Freddy. Él quería ser piloto, salirse del negocio familiar. Y el texto dice que en esa familia eso se interpretó como una deserción. Murió muy joven, a los 42, alcoholizado, y su historia se convirtió en una especie de advertencia doméstica. La lección que el joven Donald aprendió, según este análisis, fue: el amor en esta casa se paga con rendimiento. Sin piedad. Una lección terrible que marca el resto de su vida. El acto 2 es la Academia Militar. A los 13 años lo envían a la New York Military Academy. Y el documento es muy incisivo aquí. Mucho. Dice que no se volvió una buena persona. Se volvió operativo. Aprendió una lección clave. El rango no es solo mérito, es una narrativa. ¿Qué quieren decir con eso? Que se trata de conseguir que el sistema te coloque en una posición de poder. Porque una vez estás ahí, la propia estructura te protege y es muy difícil moverte. Y entonces llega el acto 3, que no es un lugar, sino una persona. El abogado Roy Cohn. Roy Cohn, la figura que le enseñó literalmente el lenguaje de la guerra aplicado al mundo civil. Su manual parece simple, pero es devastador. Lo resumen en 3 reglas, ¿no? Sí. Regla 1. Ataca, ataca, ataca. Nunca te defiendas. Regla 2. Niégalo todo. No admitas nada aunque te pillen. Aunque sea evidente. Da igual. Y regla 3. Proclama la victoria siempre. Jamás aceptes una derrota. Simplemente redefine la realidad para que parezca que has ganado. O sea que la clave no es la verdad, sino dominar la conversación. Pura guerra psicológica. El ejemplo que usan de la contrademanda de 1973 por discriminación racial es perfecto. Totalmente. Cohn le dijo que no importaba ganar el juicio. Lo que importaba era, y cito, ganar el aire. Cambiar el tema, obligar al otro a reaccionar en tu escenario. Fascinante y aterrador a la vez. Y eso nos lleva al acto 4. El empresario reality show. Aquí es donde la interpretación de Casa Fractal se pone muy, muy provocadora. Sostienen que The Apprentice no era simplemente televisión. Era, y esto es casi literal, un entrenamiento masivo del público en aceptar el autoritarismo como entretenimiento. Espera un momento. ¿De verdad sostienen que un simple reality show pudo tener un impacto tan profundo? A mucha gente le parecerá una exageración. ¿Cómo lo justifican? Lo justifican argumentando que durante más de una década millones de personas interiorizaron cada semana una dinámica de poder muy concreta. Un líder incuestionable que humilla a sus subordinados. Y los despide con la famosa frase «estás despedido». Exacto. Y eso se convirtió en un espectáculo divertido. Lo llaman una forma de inoculación cultural. No es que la gente quisiera eso para su país, pero se familiarizó con ese estilo de liderazgo. Le perdió el miedo, ¿no? O incluso lo encontró entretenido, preparó el terreno. Preparar el terreno. Esa idea conecta directamente con la parte más teórica y quizá más escalofriante del análisis. Sí, el concepto de armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿De dónde sale eso? Se basan en un supuesto documento apócrifo que circuló en 1979. La idea central de ese texto era que se podía atacar a una población con un arma de información que ésta no podía ver ni sentir. Y por lo tanto no podía defenderse. Justo. El argumento de Casa Fractal es que hoy, en 2026, eso ha dejado de ser una teoría conspirativa para convertirse en una realidad operativa y cotidiana. Vale, pero eso suena muy abstracto. ¿Dan ejemplos concretos de cuáles serían esas armas silenciosas modernas? Sí, y son cosas que usamos todos los días. La primera que nombran es el algoritmo. TikTok, Instagram. Exacto. No las ven como redes sociales, sino como máquinas de captura neurológica. Su objetivo no es conectar personas, es capturar nuestra atención. Y para ello saben qué mostrarnos para presionar nuestros botones de dopamina, de indignación o de miedo. La segunda es la narrativa. El caso de Groenlandia, que ya vimos, es el ejemplo perfecto. Claro. No ha cambiado nada en la isla,
pero la narrativa en torno a ella ha pasado de ser un chiste a una posibilidad estratégica. El cambio ha sido en la mente colectiva. Y la tercera, la economía de la atención. Mientras nuestra atención está secuestrada por el último vídeo viral, se aprueban leyes, se firman tratados, se mueven tropas. Sin que nadie preste atención. Exacto. Y si conectamos todo esto, llegamos a un concepto que proponen que es clave, el Sapiens como BIP. ¿BIP? Siglas de Basic Information Processor, o sea, procesador básico de información. Vaya, es una idea bastante desoladora. Te reduce a un simple input-output a una terminal de ordenador. Exacto. El documento sostiene que los sistemas de poder actuales, tanto comerciales como políticos, nos tratan exactamente así. Nos deshumanizan. Sí, para poder predecir y optimizar nuestras reacciones. El objetivo no es que seamos felices o estemos informados, sino generar respuestas medibles. Un clic, un me gusta, un voto, una compra. Enfado, miedo, apatía, cualquier reacción es válida si genera engagement. Supongo que para que esto no suene a ciencia ficción, el documento da algún ejemplo tangible, ¿no? Por supuesto, usan uno que llaman el pistacho como VIP test. Explican cómo, de la nada, los pistachos estilo Dubái, Ah, sí, los que van cubiertos de chocolate. esos mismos, se convirtieron en una tendencia global viral. Y no fue por la calidad del producto, fue por una operación de información que asoció ese producto con lujo, estatus y exclusividad a través de influencers y redes. Y nuestro cerebro, actuando como un buen VIP, procesó la señal. Esto es deseable. Y actuó en consecuencia. Y eso conecta de forma brillante con la imagen inicial del iceberg del lado de pistacho. La conquista no es del territorio físico, es del territorio de la mente. Del deseo. Nos hacen desear pistachos o aceptar la compra de Groenlandia usando mecanismos parecidos. Y en este tablero de juego donde queda Europa, el documento tiene una visión muy crítica. Muy crítica. La describen con una metáfora. La bella durmiente subvencionada. ¡Qué buena definición! La comparan con un adolescente rico que ha heredado un palacio lleno de tesoros, cultura, estado del bienestar, pero que delega constantemente la responsabilidad de mantenerlo y defenderlo. ¿Y qué causa esa parálisis? ¿De dónde viene esa delegación de responsabilidad? Lo ilustran con una gráfica de la cadena de delegación europea que es demoledora. Muestra cómo la responsabilidad se va pasando de uno a otro. El ciudadano la delega en su gobierno. ¿El gobierno en Bruselas? Bruselas en los tecnócratas en los algoritmos. Hasta que la cadena termina en 3 signos de interrogación. Nadie se siente al mando. Y el resultado es una parálisis, una incapacidad para reaccionar. Entonces, tenemos las herramientas de manipulación por un lado, una Europa paralizada por otro, ¿y nosotros dónde quedamos? Esto nos lleva a la última parte del documento, que tiene el título más duro de todos: el patetismo documentado. El argumento aquí es brutalmente simple. Nos dicen, el Manual de las Armas Silenciosas, ese documento de 1979, tiene 47 años. No es un secreto. Lo conocemos. Hemos leído sobre él, se ha discutido en universidades, se han hecho documentales, y aún así, hemos permitido que se implemente a escala masiva y global. Es como si nos hubieran dado el manual del timador, con todos los trucos explicados, y aún así fuéramos y cayéramos en el timo con los ojos abiertos. Es patético, como dice el título. Exacto. Y para demostrarlo usan el famosísimo episodio de Los Simpson del año 2000. El de la presidencia de Trump. Claro, mucha gente diría que es una simple coincidencia, una broma que se hizo realidad. Pues la perspectiva de Casa Fractal es que no fue una predicción, sino una inoculación cultural. Repetir una idea, aunque sea como una broma, la normaliza, la introduce en el imaginario colectivo. Le quita el factor sorpresa. Y cuando la realidad finalmente se parece a la ficción, ya no nos parece tan extraña ni tan inaceptable. Ya la hemos visto antes. De hecho, creo que resumen esto en una fórmula, ¿verdad? Sí, la llaman la fórmula del patetismo sapiens. Son 5 pasos. 1. La ficción normaliza una idea radical. 2. La repetición constante crea familiaridad. 3. La familiaridad elimina la sorpresa. 4. La ausencia de sorpresa lleva a la aceptación pasiva. Y el paso final, el 5, la aceptación se convierte en un voto, en un acto de consumo o, simplemente, en inacción. Con lo cual, creemos que estamos eligiendo libremente cuando en realidad solo estamos procesando las opciones que nos han ido implantando en la mente durante años. Exacto.
No es que los guionistas tuvieran una bola de cristal, es que ayudaron sin quererlo a construir un carril mental por el que, años después, la realidad pudo transitar mucho más fácilmente. Bueno, hemos pasado de un iceberg de pistacho a la psique de un depredador y hemos acabado en nuestra propia mente. Es un recorrido vertiginoso. Bueno, si tuviéramos que resumir las verdades incómodas que nos deja este documento, ¿cuáles serían? La primera, que Truno no es la causa, sino el síntoma. La segunda, que Groenlandia es un test para ver hasta dónde se puede empujar el límite de lo aceptable. La tercera, que Europa está en un estado de delegación crónica. Y la cuarta, quizá la más inquietante, que la ficción ha estado entrenando a la realidad durante décadas. Y todo vuelve a la imagen inicial. La naranja, el pistacho, la bandera. El documento la usa como síntesis final. La naranja del pelo es la marca, el entretenimiento. El helado de pistacho es la conquista de la mente. El deseo manufacturado. La bandera es la narrativa que lo justifica todo. Pero hay un detalle crucial. Que el iceberg se está derritiendo. Esa es la realidad física, el cambio climático, la crisis real que ignoramos mientras nos distraemos con el espectáculo. La conclusión del texto es que el manual de 1979 no fue una profecía, fue un manual de instrucciones. Que como sociedad hemos seguido al pie de la letra. Sí, Es una conclusión demoledora. Y nos deja con la pregunta que el propio documento plantea al final, una que me ha dejado pensando desde que lo leí. Se reduce a esto. Si somos perfectamente capaces de reconocer el manual que se está usando para influirnos, si incluso podemos vernos a nosotros mismos siguiendo sus pasos, ¿sirve de algo ese reconocimiento para cambiar el resultado final? O, dicho de otro modo, ¿saber que te están manipulando te hace realmente más libre?